Entonces, hoy día hemos preparado ya un PPT de 54 imágenes para ustedes. ¿Correcto, chicos? Y sobre esa base, arrancamos ya con la clase del día de hoy. Ya, chicos, la clase lleva como título, vamos a resaltar aquí, muy bien, reformas borbónicas, insurrecciones indígenas y corrientes libertadoras. Esa es la clase del día de hoy. Ya, chicos, excelente. Entonces, pregunten por el chat si tienen alguna duda, comentario. Ahí está. Vamos a por acá. Pregunten si fueran tan amables, ¿correcto? Listo. Excelente. Arranquemos entonces, ¿ya? Primero, vamos a comenzar con los antecedentes para abordar el tema de las llamadas reformas borbónicas, ¿correcto? A ver, despotismo ilustrado en el Imperio Español, reformas borbónicas. Es decir, si ustedes quieren tener rápidamente, pensar en lo que son las reformas borbónicas, piensen en despotismo ilustrado, que eso lo hicimos la semana pasada, ¿recuerdan? Muy bien. Luego tenemos aquí los reyes borbones, ¿ya? El más importante, Carlos III. ¿Cómo llegamos aquí? Aquí llegamos de la siguiente manera. El último rey Habsburgo, Carlos II, se muere sin hijos. ¿Ya? Francia entonces propone a un representante suyo, Borbón, para que sea rey de España. España le parece muy buena la idea, así que España acepta la propuesta francesa. A Inglaterra no le gustó nada la propuesta francesa, así que se van a una guerra. ¿Cómo se llama la guerra? Guerra de sucesión dinástica española, que va de 1700 a 1713. En esta guerra, ¿quién termina ganando? Gana Inglaterra, firmándose así el Tratado de Utrecht, ¿ya? Por el cual Inglaterra permite que España sea gobernado por un Borbón con la condición de que ese rey español, ya de origen francés, nunca pida la corona francesa. A cambio de esto, Inglaterra, y aquí lo dice, gana el monopolio de la venta de esclavos y ventajas en el comercio con las colonias hispanoamericanas. ¿Listo? Excelente. Este, chicos, es el contexto que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. Ahora sí, pasemos a ver entonces reformas borbónicas, siglo XVIII. ¿Qué cosa fueron las reformas borbónicas? Fueron los cambios introducidos por los monarcas de la dinastía Borbón, correcto, ellos son de origen francés, en España. ¿Ya? Hay que ver esto como un proyecto integral, como un gran paquete de reformas que abarcó muchísimos niveles. ¿Ya? Y lo que se busca es lo siguiente. Lo que se busca es redefinir la relación entre España y sus colonias en beneficio de la península ibérica, es decir, España. ¿Ya? Y con esto entonces, lo que busca España es recuperar el poder político, económico y militar sobre las colonias y lograr crecer como potencia europea mundial. Muy bien, ¿cuáles entonces son los objetivos? Son centralizar y mejorar la estructura de gobierno, ya que si se quiere tener un mayor control sobre las colonias, hay que tener un mejor gobierno. Crear una maquinaria económica financiera más eficiente, ¿no? Porque ya España, llegado el siglo XVIII, era una potencia de segunda categoría, ¿correcto? Defender el imperio contra otras potencias. El imperio español, que estaba en crisis, ya no se estaba recuperando y guerra que entraba, guerra que
perdía. Y finalmente para ello entonces buscaba restaurar la integridad y el respeto en todos los niveles de la administración. ¿Correcto? Sobre esa base entonces, comencemos en primer lugar con las reformas de corte político. A ver, ¿cuál es el objetivo de las reformas políticas? Es principalmente la centralización del poder. ¿Cómo España busca centralizar el poder en las colonias? En primer lugar, tiene que reducir la influencia y los cargos públicos de los criollos limeños. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que los criollos habían acumulado bastante poder. Entonces, si España quiere centralizar el poder, no tiene que compartirlo con los criollos, sino solamente con los peninsulares, nacidos en España. Luego está el establecimiento de las intendencias. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha ocurrido es que los corregimientos son muy corruptos y comienzan a actuar de forma autónoma sin tener que dar mayores cuentas al rey de España. Finalmente, la creación de la audiencia del Cusco. Solamente había una audiencia, que era la audiencia de Lima, lo cual hacía muy costoso los litigios judiciales. Una manera para tener mayor presencia y poder era crear otra audiencia ahora en Cusco. Muy bien, este sería el primer punto. Aquí están los objetivos de las reformas borbónicas como una manera de reforzar contenidos, ¿correcto? Por un lado hemos dicho entonces, hay que reestructurar el sistema de gobierno español con un poder centralizado, que es lo que se quiere. Reformar el sistema económico para modernizarlo y que haya un mayor aprovechamiento y control de las colonias. Entonces, los Borbones, ¿qué cosa buscan? Reestructurar el imperio español. ¿Correcto? Muy bien. Y hemos dicho que Carlos III es el rey más importante y representativo de los Borbones en España. Aquí tenemos las medidas políticas, ¿ya? A ver, primero vamos a terminar esta parte para luego reforzar algunos contenidos, ¿ya? En segundo lugar, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nuestro virreinato es demasiado extenso y se ha tornado ingobernable y corrupto. Va desde aquí arriba hasta aquí abajo. Es demasiado grande y en consecuencia, ¿qué es lo que se busca? Reducir el virreinato del Perú para poder gobernarlo mejor. Para ello entonces se van a crear nuevos virreinatos. Al norte se crea el virreinato de Nueva Granada, aquí, al norte. Ya al sur se crea el virreinato del Río de la Plata, aquí. Complementariamente, ya las capitanías. ¿Qué es una capitanía? Una capitanía es una provincia militar, ¿correcto? Entonces, se le da autonomía a la capitanía de Chile, que es esta que está aquí, ya, que era dependiente del virreinato peruano, ahora ya no lo es. ¿Ya? Y en segundo lugar, se crea la Capitanía de Venezuela, que esto no existía. ¿Para qué se crea? Se crea con el objetivo de que si nos atacan por el Atlántico, los ingleses y franceses, la Capitanía de Venezuela es la que nos va a defender. ¿Ya? Si atacasen los ingleses o los franceses por el Pacífico, entonces será la Capitanía de Chile la que nos defienda. Hemos dicho la palabra intendencias. Ahora vamos a ampliar un poco esta palabrita. ¿Ya? Las intendencias son circunscripciones territoriales divididas en subdelegaciones, las cuales van a sustituir a los corregimientos por corruptos.
¿Listo? Muy bien. Están dirigidas por los intendentes, los cuales buscaron la descentralización de las funciones administrativas y políticas para poder gobernar mejor el virreinato. ¿Correcto? Muy bien. Aquí entonces vamos a recapitular algunas ideas. Ya, reformas políticas, hemos dicho, virreinato de Nueva Granada, ya, el virreinato del Río de la Plata, la capitanía de Chile y Venezuela, ya, como las más importantes reformas políticas, ya. Y también es importante destacar esto que está acá. No sé si se logra ver bien o leer bien. Aquí dice Comandancia General de Maynas. La Comandancia General de Maynas se crea con el objetivo de colonizar la selva, espacio que los españoles no lo habían llevado a cabo, ¿correcto? La colonización de la selva. Muy bien. Aquí está entonces, las intendencias ya reemplazaron a los corregimientos. Ya se subdividían en las subdelegaciones. Ya lo que se buscaba era la centralización de la administración, ¿ya? Y las intendencias son estas que están aquí. Listo, perfecto. Muy bien, sigamos avanzando entonces. Ahora vamos a ver un segundo nivel de las llamadas reformas borbónicas, ¿correcto? Muy bien. A ver, segundo nivel. Ya. Comencemos entonces con las reformas económicas, que son las más importantes, ¿correcto, chicos? Comenzamos. En primer lugar, las reformas comerciales. ¿Cuál será el objetivo? Buscar acabar con el contrabando, básicamente francés e inglés. Y para ello se establece el Decreto de Libre Comercio de 1778, por el cual 13 puertos españoles podrán comerciar directamente con 22 puertos americanos. ¿Correcto? Número uno. Ya, esto, ¿qué cosa va a hacer? Va a provocar la caída de Sevilla, ¿ya? Y la crisis del puerto del Callao. Primer nivel. El segundo nivel tiene que ver con las reformas de la producción. Aquí lo que se busca es incrementar la producción minera. ¿Por qué? Porque cuando se crea el virreinato, ya, de el Río de la Plata, ya, lo que va a haber es que nos quitan la mina de Potosí. ¿Se imaginan ustedes el Perú sin Potosí? Entonces, se tiene que buscar nuevas minas. La más importante mina, que va a ser también la más importante de todo el siglo XIX, es Cerro de Pasco. Va a ser la más importante y significativa. Muy bien. También tenemos las reformas fiscales. Las reformas fiscales tienen como objetivo incrementar la recaudación fiscal. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Número uno, implantar aduanas internas e incrementar la alcabala. A ver, antes solo existía una aduana, la del puerto del Callao. ¿Correcto? A partir de ahora van a haber aduanas interiores por todo el virreinato, ¿ya? Las cuales se van a encargar de cobrar un impuesto. ¿Cómo se llama el impuesto? Alcabala. Y la alcabala va a ir subiendo de precio, ¿ya? Cuando llegan los Borbones al poder era 2%. Al poco tiempo lo suben al 4%. ¿Ya? Y finalmente lo suben al 6%, ¿correcto? Vean ustedes entonces cómo se incrementa el precio de la alcabala.
Luego, legalizar el reparto de mercancías. ¿Recuerdan cuando yo les dije que el reparto de mercancías es ilegal? Bueno, pues resulta que ahora se ha vuelto legal. ¿Por qué? Porque si tú repartes mercancías de forma forzada, ya van a tener entonces que pagar alcabala y una alcabala en aumento. Además de esto, se va a cobrar de forma efectiva el tributo indígena a todos los indios sin excepciones. ¿Recuerdan ustedes ya cuando hicimos impuestos coloniales que decíamos que no todos los indios pagan tributo? Sí, pues. Entonces, ahora todos pagan impuestos. Por ejemplo, antes no pagaban tributo los caciques. Ahora pagan tributo también los caciques, ¿correcto? Pongo un ejemplo, nada más. Finalmente, los estancos. ¿Qué es un estanco? Los estancos son un monopolio del Estado. Piensen ustedes en la guerra con Chile, el estanco del salitre, monopolio del Estado, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la corona española se da cuenta que hay algunos rubros que no los puede dejar al libre comercio, ya que dan mucho dinero, por ejemplo, la sal, el aguardiente. Estos van a ser productos que van a ser únicamente comercializados por el Estado colonial. Es un estanco, es un monopolio estatal. Ahora hagamos la reforma eclesiástica. A ver, aquí el objetivo es que el Estado ya tenga control sobre la Iglesia Católica. Esto se llama regalismo, secularización, laicismo o laicización, ¿correcto? Que son sinónimos, por si acaso, ¿ya? Va a haber una orden religiosa que no acate esto, que va a ser la orden religiosa más poderosa del Perú, los jesuitas. A consecuencia, como se puede ver en esta imagen, y los jesuitas no se pueden llevar prácticamente con una Biblia y un rosario, y todos los bienes jesuitas se quedan en el Perú, ¿correcto? ¿Quién lo va a administrar? El Tribunal de Temporalidades, encargado entonces de administrar los bienes jesuitas. Complementariamente, ya pasemos a ver, aquí tenemos una imagen que quería presentarles a ustedes. Aquí está, reformas religiosas, expulsión de la orden de los jesuitas, que tenían el mayor poder económico y cuestionaron al monarca. Ya, cuando se van ellos, se crea lo que se llama la Real Junta de Temporalidades. Cuando los jesuitas se van del Perú, ya, San Marcos entra en crisis. ¿Ya? Es por ello que ante la crisis de la Universidad de San Marcos, esto ya sería reforma educativa, ya se crea el Real Convictorio de San Carlos. Ya conjuntamente con el Real Convictorio de San Carlos se crea años después el Colegio de Medicina de San Fernando. ¿Listo? ¿Cuáles son las consecuencias? Aquí hay tres. La primera es económica, la segunda social y la tercera es política. Como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de reformas son de corte económico. Ya, en ese sentido, entonces, va a haber un incremento de la presión fiscal, como se puede ver en las reformas de corte económico. La mayor presión económica va a generar descontento popular y rebeliones, como la de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II. Y en el plano político, todo esto va a desembocar en el desarrollo de las primeras ideas en favor de la emancipación. En ese sentido, entonces, estas son las reformas borbónicas. Aquí tenemos una de las medidas que se hizo ya con el ánimo de acabar con el contrabando.
¿ya? Que son los navíos, ¿ya? El navío de permiso, navío de registro, que era el barco que salía de España con rumbo a América con una carga determinada. Esto se hizo en favor de Inglaterra. ¿Recuerdan cuando yo les conté que Inglaterra ganó la guerra y permitió que un Borbón gobierne España? Bueno, pues esto le hizo a cambio de recibir concesiones, como darles estos navíos para poder comerciar directamente con las colonias hispanoamericanas. Aquí tenemos las reformas urbanas, que es otro tipo de reforma. El virrey constructor más importante es el famoso virrey Amat y Juniet, el amante de la Perricholi. ¿Recuerdan eso? Muy bien. Él va a construir ya eh, la Alameda de los Descalzos, que es esta que está aquí. Va a construir el Paseo de Aguas, que es esta que está aquí. También va a construir la Plaza de Hacho, que es esta que está aquí. Y también va a construir la fortaleza de Real Felipe en el Callao. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Ahora, aquí está un poco para recapitular consecuencias de las reformas borbónicas. ¿Ya? En este sentido, entonces, el virreinato peruano sufre un desmembramiento, ¿ya? Como lo más importante y significativo. Listo, el siglo XVIII. Ya, entonces comencemos. Primero, una pequeña definición, ¿correcto? Insurrecciones. Son levantamientos dirigidos contra el incremento de las cargas fiscales, la explotación y la creciente pauperización de la población indígena en el marco de las reformas borbónicas. Entonces, estas rebeliones que vamos a ver ahora mismo, que son dos, las más importantes, porque son muchísimas más, la de Juan Santos Atahualpa como Túpac Amaru II fueron impulsadas por las reformas borbónicas. Buscaban, buscaban, ¿ya? Buscaban colonizar la selva. ¿Listo? Y lo que hicieron fue dar parte del territorio de la selva a las órdenes religiosas. A los franciscanos les tocó la selva central. ¿Ya? Así que comencemos con esto. Juan Santos Atahualpa, que es el personaje que está aquí. ¿Ya? Causas, abuso de las misiones franciscanas. Los franciscanos, cuando llegan aquí a la zona denominada Gran Pajonal, aquí está, Selva Central, Gran Pajonal, ya, ellos van a encontrar sal en abundancia. Entonces van a explotar a los nativos de la selva para que trabajen ya el recurso de la sal. La selva igualmente, esta región nunca había sido presencia de fuerzas españolas. Llegado la población española religiosa con sus enfermedades como viruela, sarampión y generaron epidemias y muerte. Finalmente, hay una fuerte influencia del mesianismo andino. Juan Santos Atahualpa se declara descendiente del Inca Atahualpa y propone ya restablecer el Tahuantinsuyo. Esta rebelión tuvo lugar, como hemos dicho ya, en la selva central, Gran Pajonal. Aquí está. El levantamiento se originó en la región de Gran Pajonal y se encuentra ubicado en los actuales departamentos de Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho, que es lo que abarca esta rebelión.
Para ello entonces Juan Santos Atahualpa va a hacer alianzas, ya, con diversas etnias amazónicas, siendo los más importantes los Asháninkas. Con ello entonces va a obtener unas victorias pequeñas pero importantes sobre las fuerzas realistas, ya haciendo uso de la táctica de guerra de guerrillas y basándose en un mejor conocimiento del terreno. Es decir, la táctica de guerra de guerrillas se basa en atacar cuando el enemigo descansa y replegarte cuando el enemigo avanza. Esta rebelión, hay que indicar, nunca fue develada, es decir, nunca fue derrotada. Pasado 10 años, desapareció Juan Santos Atahualpa y nunca se supo más de él. Listo. Aquí tenemos entonces un poco más sobre las rebeliones indígenas, ¿ya? Fueron movimientos de insurrección principalmente de indígenas, ya, contra el sistema de explotación de la administración española, ¿correcto? Aquí tenemos entonces la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? ¿Cuál será el objetivo? A ver, el objetivo entonces es el siguiente. Dice, restaurar el Tahuantinsuyo. Fue un movimiento mesiánico. Aquí está la imagen de Juan Santos Atahualpa. Aquí está la región del Gran Pajonal que queda en la selva central, la selva alta. Aquí está con quienes se va a enfrentar la orden religiosa de los franciscanos. ¿Ya? Aquí están las etnias selvícolas como los asháninkas, que son los más importantes y significativos. ¿Correcto? Muy bien. Una rebelión que todos sí recordamos, ¿ya? Es la rebelión de Túpac Amaru II, 1780-1783. ¿Correcto? Causas. Es el rechazo de las reformas fiscales borbónicas, ¿ya? Principalmente. Recuerden ustedes que Túpac Amaru II, no, nombre real, José Gabriel Condorcanqui, es un comerciante, es un arriero indígena. Así que lo que más le va a afectar son las llamadas reformas borbónicas, ¿correcto? Muy bien. ¿Como cuáles? Las aduanas, porque Tupac Amaru estaba acostumbrado a no pagar impuestos, y los impuestos como la alcabala, que fue subiendo de 2% a llegar hasta el 6%. A esto hay que sumarle la explotación en la mina de Potosí. Como yo les comentaba, chicos, ¿no? Potosí fue sacado del virreinato peruano y se incorporó al virreinato del Río de la Plata. Entonces, ¿qué ocurría? A pesar de ello, los indios de Tupac Amaru desde Cusco tenían que ir obligatoriamente a la Mita en Potosí, que era otro virreinato. Finalmente, yo les comentaba la legalización del reparto de mercancías que benefició a los corregidores. El reparto que era ilegal ahora se ha vuelto legal. En consecuencia, entonces, ya el reparto de mercancías, el reparto de mercancías ya va a ser legal, afectando el negocio de Tupac Amaru, que es un comerciante indio que sustenta sus ingresos vendiendo mercancías, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí entonces, ¿ya? La rebelión de Tupac Amaru tiene dos fases. Comenzamos entonces, en primer lugar, con la fase quechua. Aquí el objetivo es la toma del Cusco. ¿Ya? Entonces, el centro fue el Cusco. La rebelión de Túpac Amaru fue una rebelión reformista. Túpac Amaru no tiene nada que ver con la independencia. Túpac Amaru tiene que ver con el impacto generado por las reformas borbónicas y el rechazo que tuvo.
Todo arranca en 1780, cuando el corregidor Arriaga, cacique de Tinta, fue capturado, ¿ya? Y fue ejecutado justamente por orden de Túpac Amaru, después de un juicio sumario, pena de muerte, ahorcamiento público, ¿ya? Luego vendrá la importante victoria en Sangarará. ¿Por qué es importante Sangarará? Sangarará es importante porque Sangarará va a ser. Ya. Entonces, va a ser un triunfo contundente. Tan importante fue que llegó a los mismos oídos del rey de España, quien tuvo clara la cosa que tenía que acabar con la rebelión de Túpac Amaru II. Para ello entonces va a enviar al famosísimo visitador Areche. Y el visitador Areche es el que finalmente va a acabar con la rebelión ya de Túpac Amaru, venciéndolo en la batalla de Checacupe. ¿Ya? Aquí entonces Túpac Amaru va a ser tomado prisionero, va a ser procesado, pena de muerte, ¿ya? Y va a ser descuartizado públicamente. Le arrancan la cabeza, le arrancan los brazos y le arrancan las piernas. Lo que vamos a ver ahora es la segunda fase, que es la fase Aymara, ¿ya? El primo de Túpac Amaru, Diego Cristóbal, ¿ya? Que es quechua, va a ir a la región Aymara. Aquí va a estar, ¿ya? Justamente vinculándose con Julián Apaza, el famoso Tupac Katari, ¿ya? Hay fuertes diferencias. Aquí dice, las diferencias en la dirección política impidió una alianza entre los sublevados. Mientras Diego Cristóbal era quechua, era un indio noble y sabía como tres idiomas, Julián Apaza, Tupac Katari, era un indio del común y además analfabeto, no sabía leer ni escribir. Entonces aquí el objetivo va a ser la toma de la ciudad de La Paz, pero las diferencias entre los líderes van a provocar que los quechuas de Diego Cristóbal se acojan a la paz de Sicuani, traicionando la gran rebelión, dejando prácticamente solo a Tupac Katari, que será finalmente derrotado. Con esto entonces se pone punto final a la gran rebelión. Aquí tenemos la rebelión de Túpac Amaru II. Causas: los abusos en los repartos, la explotación en las minas, como la de Potosí. Vamos a ver ahora las consecuencias. ¿Ya? Aquí tenemos más acontecimientos. Todo arranca con la ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. ¿Ya? La gran victoria en Sangarará. Túpac Amaru no podrá tomar el Cusco como él pensaba. Ya será finalmente derrotado en Checacupe, produciéndose, como se ve en esta imagen que está acá, la ejecución de Túpac Amaru por orden de el visitador Areche, como ustedes mismos lo pueden observar. Lo que viene luego es la fase Aymara, ¿ya? Con Julián Apaza, alias Tupac Katari. El objetivo es el asedio de La Paz, ciudad que nunca pudieron tomar finalmente, ¿ya? Tras la traición de los quechua de Diego Cristóbal Tupac Amaru, serán derrotados finalmente, siendo ya asesinado el rebelde Tupac Katari. Entonces, vamos a ver aquí finalmente ya cuáles son las consecuencias. A ver,
consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru. Arranquemos, ¿ya? Las tres primeras consecuencias tienen que ver con las demandas que se hacen desde las regiones, ¿correcto? Entonces, consideremos las Ya. Entonces, comencemos en primer lugar diciendo lo siguiente. Número uno, la supresión del reparto de mercancías en plena rebelión de Tupac Amaru, el rey de España, pensando que podía acabar con ella, agarró y suprimió el reparto. Eso no fue así. La rebelión continuó todavía. Lo que viene luego es la abolición de corregimientos y establecimiento de intendencias. Esto se hizo después de la rebelión de Tupac Amaru, ¿ya? En la cual los corruptos corregidores son reemplazados por los intendentes. Finalmente, se crea la audiencia del Cusco, ¿correcto? Ya con el objetivo de tener más presencia e impartir justicia fuera de Lima. Esta última tiene que ver con la represión sobre la nobleza indígena, ya como la eliminación de los símbolos y vestimentas, prohibiéndole a los nobles descendientes de incas que puedan vestirse como incas. Además, ya se, se se prohíbe la lectura de los comentarios reales de los incas, de el inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Así que todo lo alusivo al Tahuantinsuyo es suprimido. Muy bien, tomando en cuenta esta que tenemos justamente algunas consecuencias aquí en esta imagen, ¿ya? La creación de la audiencia del Cusco, la creación de las intendencias, la prohibición la enseñanza de la lengua quechua. Muy bien. Ahora sí, cambiemos de tema. Un segundito, por favor, si fueran tan gentiles.
Muy bien, chicos, entonces continuamos, ¿ya? La pregunta es esta. Si Tupac Amaru no tiene nada que ver con la independencia, entonces, ¿cuándo se inicia la independencia? ¿Ya? Entonces, diríamos que la independencia comienza con la crisis en el Imperio Español y esto comienza con la ocupación francesa. Francia invadió España, ¿correcto? ¿Ya? Luego que ocurre esto, se nombra como rey de España y las colonias hispanoamericanas a José I Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Vamos a recordar un poco de información. Aquí está. La crisis política española. Napoleón invade Portugal con el permiso del rey de España. Luego, cuando Napoleón Bonaparte debe irse de España tras acabar con Portugal, Napoleón Bonaparte se queda en España. ¿Ya? Es aquí cuando se produce el motín de Aranjuez, donde se le exige al rey Carlos IV que abdique en favor de su hijo Fernando VII. Aquí se puede ver Carlos IV, Fernando VII. ¿Ya? Es aquí cuando ambos, luego que se entera Napoleón Bonaparte, los obliga a que abdiquen ante su persona, quien posteriormente le va a entregar la corona a su hermano José I, ¿ya? Alias Pepe Botella. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ese contexto, ya se produce la Segunda Guerra de Independencia Española. La primera fue la conocida por todos ustedes como Reconquista, cuando expulsan a los musulmanes de España. Para entonces va a desarrollarse lo que se conoce como movimiento juntista, formándose juntas de gobierno, como las de las Cortes de Cádiz. ¿Ya? Entonces, la Junta Central Suprema del Reino convocó a las Cortes de Cádiz con representantes de América. La noticia de España a América va a tomar medio año en llegar. Elegir representantes va a tomar un año entero. Enviar a los representantes de América a España otro medio año. ¿Ya? Entonces, mientras llegan los representantes americanos a España, las cortes van a gobernar con decretos, como ustedes lo pueden ver aquí, decretos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los decretos más importantes? En primer lugar, con relación a los blancos. Ya se plantea la igualdad entre los españoles, tanto los españoles nacidos en la península, los chapetones, como los españoles nacidos en América, los criollos. Ahora, en relación con los indios, se decreta la abolición del tributo indígena y la mita, que era lo más explotador sobre la población indígena. ¿Ya? En ese contexto entonces, ya, pasado 2 años, ya desde que llegó la invitación aquí a las colonias americanas, los representantes de América llegan a España, ¿ya? Aquí entonces se va a tener que, se va a tener que elegir presidente de las Cortes. ¿Quién será designado presidente de las Cortes de Cádiz? Va a ser elegido un peruano, un sanmarquino, ¿ya? Abogado el de carrera. ¿Quién va a ser?
Ya, entonces, ya. Entonces, como ustedes pueden ver, estas acciones están más vinculados con la independencia. Túpac Amaru en ningún momento propuso la abolición del tributo ni de la mita. ¿Ya? Bueno, pues cuando llegan entonces los representantes de América, se tiene que elegir presidente y se elige a Vicente Morales Duárez como presidente de las Cortes de Cádiz. De aquí entonces se pasa a redactar la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz establece algo impresionante. España dejará de ser una monarquía absoluta y se convertirá en una monarquía constitucional, ¿correcto? En la cual va a tener carácter liberal. Entre los más importantes artículos de esta Constitución se encuentra que la nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía. Quiere decir esto que el poder viene del pueblo, soberanía popular. En segundo lugar, la libertad de imprenta o libertad de opinión, una de las más importantes libertades ya de carácter liberal. Tenemos entonces que el pueblo español rechaza la autoridad de José Bonaparte, las Cortes de Cádiz, ya que va a ser presidido por el peruano Vicente Morales Duárez. Ya en ese sentido entonces se va a redactar la Constitución Liberal de 1812. Aquí está la Constitución de Cádiz. Ya la monarquía es hereditaria, pero no absoluta, porque el poder viene del pueblo. Hay libertad de pensamiento y de prensa, libertad de opinión, ¿ya? Como lo más importante y significativo. Sobre esa base, entonces, lo que viene ahora es algo bien interesante. A ver, hay que ponernos en plan como si fuese abogado del diablo. Es decir, cuando nos viene la invitación desde España para ser parte de las Cortes de Cádiz, mi pregunta es, ¿por qué tenemos que ir a Cádiz? ¿Quién le ha dicho a las Cortes ya que pueden gobernar España? Entonces, si las Cortes, que es una junta de gobierno, puede gobernar España, ¿por qué nosotros no podemos autogobernarnos en América? Tener nuestras propias juntas de gobierno. Las juntas de gobierno que se establecen en América ya están organizadas por los criollos al interior de los cabildos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, estos, sí, estos, estos cabildos van a funcionar dentro de las ciudades, ¿correcto? Ya. Ellos de la boca para afuera van a decir que son fidelistas, es decir, leales al rey de España. Pero varias de ellas posteriormente se volverán separatistas, es decir, buscarán separarse de España. El problema aquí está en que las colonias son gobernadas por el virrey Abascal, ¿correcto? Así que Abascal, que duda de la lealtad de estas juntas de gobierno, va a acabar con estas juntas. Ya, de todas las que ustedes ven aquí, que son varias las juntas de gobierno, la única junta de gobierno que se mantiene en pie es los Buenos Aires. Ya que como hemos dicho, la mayoría será reprimida por el virrey Abascal. Aquí tenemos algo más sobre juntas de gobierno para tener pues una imagen más completa de lo que estamos hablando, ¿correcto? A ver, ellos lo que buscan es justamente en su interior, varias de ellas, emanciparse de las colonias americanas, aprovechando la crisis política por la que atravesaba la corona española. Aquí tenemos las juntas de gobierno, que se declaran en un primer momento fidelistas,
pero luego van a ser netamente separatistas, ¿ya? Siendo la única que se mantuvo en pie los Buenos Aires, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, ¿ya? Aquí está Buenos Aires. Complementariamente vino la contrarrevolución por parte del virrey Abascal. A ver, entonces, el virrey Abascal, ya, en este contexto, justamente, ya, va a reprimir las juntas de gobierno, ya. Una de las consecuencias de esta represión y el hecho que solamente se mantenga en pie una, va a consolidar el anhelo independentistas, haciendo que Buenos Aires sea el foco revolucionario de las juntas de gobierno. Muy bien, dicho esto entonces, pasemos a hacer otro tema ya, los precursores. Los precursores son los ideólogos de la independencia. Los precursores son los ideólogos de la independencia. Ya. Entonces, los precursores son los ideólogos de la independencia. Hay precursores reformistas que lo que buscan es corregir los defectos del régimen colonial con reformas moderadas. ¿Ya? Aquí podemos destacar a Toribio Rodríguez de Mendoza, a Baquijano y Carrillo e Hipólito Unanue. Y también podemos mencionar el Mercurio Peruano, revista de tendencia ilustrada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, comencemos aquí. En primer lugar, José Baquijano y Carrillo. ¿Ya? Él fue autor del elogio al virrey Jáuregui. El acto cultural más importante del virreinato en el Perú era cuando se inauguraba el año académico en San Marcos. Aquí entonces iba toda la creminata del poder. El virrey, el arzobispo de Lima, los obispos, los corregidores, el alcalde, los regidores, los oidores de la audiencia, etc. A escuchar un discurso que comúnmente era un elogio, ¿ya? Pero en ese año le toca a Baquijano y Carrillo, un ilustrado, ¿ya? Que, aprovechando que ese año se había revelado Túpac Amaru II, hará una crítica contra el régimen colonial, dirigido por el virrey Jaure. Aquí tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Él fue rector del Real Convictorio de San Carlos. Lo importante de este personaje es que ya va a introducir la ilustración en el Perú. Los estudiantes carolinos van a leer a Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Finalmente, Hipólito Unanue va a fundar el Colegio de Medicina de San Fernando. Colegio que es el primero que va a enseñar medicina aquí en América, ¿ya? Y que complementariamente se hará en honor a Fernando de Abascal, que fue el que contribuyó con los ingresos, ¿correcto? Aquí hemos hecho mención brevemente de el mercurio peruano. A ver, el mercurio peruano fue hecho ya por la sociedad amantes del país. ¿Ya? No puede haber una idea de Perú si no amas lo que no conoces. Y lo que va a ser el mercurio peruano son descripciones,
de las regiones, tomando en cuenta la flora, la fauna, el clima, etcétera. ¿Ya? Eso va a ser muy importante a tomar en cuenta. Ujú. Entonces, es importante el mercurio peruano. Por otro lado están los separatistas. Ellos sí quieren romper con España. Ellos proponían la ruptura con la metrópoli a través de la guerra revolucionaria, logrando así la emancipación de Hispanoamérica. Aquí destacan dos figuras, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y José de la Riva Agüero, que están aquí presentes. Vamos a verlos ahora. Número uno, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Él era jesuita, ya expulsado junto con los demás miembros de la Compañía de Jesús. En Europa, ya va a escribir el gran documento llamado Carta a los Españoles Americanos, ya, el cual justamente va a ser la primera proclama revolucionaria independentista en Hispanoamérica, ¿correcto? Segundo, José de la Riva Agüero. Él va a ser el gran conspirador. Ya, su obra se va a llamar, es un documento denominado Las 28 causas para la independencia del Perú. ¿Correcto? No le perdamos el rastro a Ribagüero. Ribagüero es el mismo que va a ser posteriormente el primer presidente del Perú. Muy bien, ahora pasemos a ver entonces las rebeliones y conspiraciones criollas. ¿Listo? A ver, aquí vamos a resaltar un poco el título, Rebeliones y conspiraciones criollas, 1811-1814. Tuvieron un liderazgo principalmente criollo, ¿ya? Estas devinieron en rebeliones desde el interior antes de la llegada de las fuerzas extranjeras de San Martín y Bolívar. Ya se extendieron por diferentes grupos, ya siendo de carácter inclusivo y multiétnico. Entonces, podemos, podemos partirlo en tres. Las que son de Tacna, 1811, con Cela a la cabeza, la de 1813 con Payardel, la de Huánuco 1812 con Crespo y Castillo y la más importante de todas, la de Cusco 1814, los hermanos Angulo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, comencemos. ¿Listo? A ver, aquí hay algo bien particular. Las de Tacna van a contar con el apoyo de los argentinos independentistas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los movimientos argentinos independentistas tienen la idea bien clara. ¿A qué me refiero? Que mientras no se logre la independencia del Perú, ¿ya? La independencia de los Buenos Aires va a pender de un hilo. En consecuencia, entonces, ¿qué cosa van a hacer? Van a incentivar rebeliones en el sur peruano. Pero estas están condicionadas al éxito que tengan ellos contra las fuerzas realistas. Lastimosamente, ambas van a fracasar, la de 1811 y la de 1813, provocando que la rebelión de Cela también caiga y la rebelión de Payardele también caiga.
La rebelión de Huánuco, de Juan José Crespo y Castillo, también va a ser derrotada, siendo la más importante finalmente la de los hermanos Angulo. ¿Ya? A ver, aquí se forma una junta gubernativa, es la primera y única que se va a formar en el Perú. ¿Ya? Aquí entonces esta junta de gobierno va a tener como protagonistas a los hermanos Angulo. A ellos hay que sumarle a uno que ustedes conocen, el poeta de los Yarabíes, ¿ya? Que es Marianito Melgar. A esto hay que también sumarle, ¿ya? Sumarle Pumacahua, que fue el cacique indígena cusqueño, que fue el que venció finalmente a Túpac Amaru II. ¿Recuerdan? La batalla de Checacupe. Bueno, a pesar de todo este esfuerzo de Cusco, que está harto de la explotación española, esta rebelión fue finalmente derrotada en Humachil. Aquí tenemos algunas imágenes que nos pueden complementar lo dicho hasta aquí. La rebelión de Cela, ya en Tacna, 1811. Ya, ellos dependían del triunfo de las fuerzas venidas desde el virreinato del Río de la Plata, las cuales fueron derrotadas, provocando también la derrota de la rebelión de Francisco de Cela. Segunda, la de Juan José Crespo y Castillo en Buano. Aquí está su imagen, ¿ya? Él también será finalmente derrotado, ¿ya? Y ejecutado. Aquí está la de Enrique Payardele, otra vez en Tacna, 1813. Aquí está su imagen. Él también tuvo el apoyo del ejército argentino, el cual va a ser finalmente derrotado, provocando entonces finalmente también la derrota de esta rebelión. La más importante de todas es esta que está aquí, donde participan los hermanos Angulo, José, Vicente y Mariano Angulo. Participa también Mariano Melgar, el poeta de los Yarabíes. Y finalmente Mateo Pumacahua. ¿Listo? A pesar de todo el esfuerzo de haber conformado una junta de gobierno, van a ser derrotados por las tropas enviadas por el virrey Abascal en Humachiri. Y así se pone punto final a esta importante rebelión. Un segundito, continuamos.
Entonces continuamos con la explicación. Ahora pasamos a ver la corriente libertadora del sur. San Martín se dio cuenta que el plan de ingresar por Perú a través del sur era un fracaso rotundo. Así que José de San Martín propone hacer lo siguiente: cruzar la cordillera de los Andes para independizar primero Chile y luego liberar el Perú. Para ello va a contar entonces con el apoyo de Bernardo O'Higgins de Chile. Entonces, como ustedes pueden ver acá, inicio, cruce de los Andes. Ya, aquí está la imagen de O'Higgins, que va a ser el que va a apoyar a José de San Martín. Maipú va a ser la batalla que va a sellar la libertad chilena. ¿Ya? En Chile hubieron batallas importantes, como Chacabuco, la cual posteriormente se proclama la independencia de Chile, y Maipú, que sella la independencia chilena. ¿Correcto? Aquí tenemos aquí más detalles sobre la corriente libertadora del sur. Dirige San Martín. San Martín tiene como proyecto establecer una monarquía constitucional. Como se ha dicho entonces, primero va a llevar a cabo la campaña en Chile logrando su independencia. Luego que consigue su independencia con el apoyo de Chile, ya se va a llevar a cabo la campaña al Perú. Para entonces se va a contratar los servicios del marino inglés Lord Cochrane, ya que va a apoyar con sus barcos a José de San Martín, permitiéndole el desembarco en Paracas. Una vez que San Martín desembarque en Paracas, Ica, que está muy cerca de Lima, entonces el virrey va a proponer. Ya. Entonces, el virrey Pezuela le va a proponer la reunión en la conferencia de Miraflores. Aquí se van a reunir los delegados del virrey Pezuela con los delegados de San Martín. Este será un fracaso rotundo, ya que los realistas defendieron la Constitución de Cádiz. ¿Ya? Y, a ver, aquí hay que precisar un punto bien importante. ¿Ya? Aquí tenemos entonces conferencia de Miraflores, ya los delegados de San Martín y Pezuela. Ambos proponen una monarquía constitucional. ¿Listo? Pero proponen una monarquía constitucional diferenciada. ¿En qué sentido? Que San Martín propone una monarquía constitucional independiente de España, mientras que los de Pezuela proponen una monarquía constitucional dependiente de España y respetuoso de la Constitución de Cádiz, que ha vuelto a entrar en vigencia. Pero entonces, San Martín va a llevar a cabo las siguientes acciones, buscando que Lima se rinda sola. Va a organizar el bloqueo de Lima. ¿Cómo bloqueará Lima? Por mar. Cochrane bloqueará el puerto del Callao, impidiendo el abastecimiento de Lima. Por la Sierra Central, Álvarez Arenales va a organizar guerrillas montoneras para impedir que entren los productos de la sierra a Lima. ¿Correcto? Aquí tenemos entonces la expedición de Álvarez de Arenales a la Sierra Central, el bloqueo por parte de Cochrane del mar. Lo que viene luego es el motín de Asnapuquio, donde Pezuela
recibirá un golpe de estado. Sí, Pessoa entonces va a ser destituido como virrey del Perú, siendo nombrado en su reemplazo un nuevo virrey, por parte de los mismos golpistas, que es el virrey La Serna. Lo que viene ahora es la conferencia de Punchauca, donde se van a ver cara a cara San Martín con el mismísimo virrey La Serna. ¿Correcto? Bueno, pues aquí tenemos la imagen de la conferencia de Punchauca, la cual también va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque la Serna en realidad no quería negociar con San Martín, quería únicamente ganar tiempo, ya que le habían ofrecido el rey de España que le iba a mandar refuerzos. Ya San Martín, enterado de esto, va a terminar con las negociaciones. Lo que viene luego es que se agudiza el bloqueo de Lima, provocando que la Serna se vaya al Cusco, ya que para él no tenía mayor relevancia Lima, ¿ya? Y San Martín ingrese a Lima una vez tras el retiro de la Serna, y él ingresa a Lima, donde se redacta el Acta de Independencia, proclamándose la independencia el 28 de julio de 1821. Dichos entonces, ahora San Martín va a tener que gobernar el territorio que ahora él declara independiente. San Martín no cree en la república, ya, por eso no se proclama presidente. San Martín tampoco cree. San Martín tampoco quiere ser rey porque no es noble, ya que lo que él propone es viabilizar un gobierno independiente para establecer en un futuro una monarquía constitucional. ¿Correcto? Por eso que él va a proclamarse protector de la independencia mientras se viabiliza la monarquía constitucional. Vamos a ver ahora rápidamente cuáles son las obras y sucesos de el protectorado. En el plano político se organiza el Estado, el cual va a ser organizado a través de un documento llamado Estatuto Provisorio. El estatuto provisorio no es cualquier documento. El estatuto provisorio ya es un documento que es como una especie de constitución que organiza ya provisionalmente el Estado. Por eso se llama provisorio. Es un estatuto, es un cuerpo de leyes de carácter eventual. ¿Correcto? Muy bien. Complementariamente se crea la sociedad patriótica. La sociedad patriótica es una especie de club de debate, ¿ya? En el cual ya se va a debatir sobre el régimen político que debe tener el Perú. Van a estar los monarquistas a través de la figura de Monteagudo y los republicanos a través de la figura de José Faustino Sánchez Carrión, que va a redactar un famoso periódico. El periódico de Sánchez Carrión se llama La Abeja Republicana. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Complementariamente habría que indicar, ¿ya?, la Orden del Sol. La Orden del Sol va a ser un dogma. La Orden del Sol es una medalla. Ya, es una medalla. Es una medalla, ya, que se va a entregar a todos los patriotas que defiendan la causa monárquica. Hasta la actualidad sigue siendo la máxima condecoración del Estado peruano. Segundo, San Martín busca apoyo de los negros de Lima, que son un número bastante grande. De cada 10 limeños, por lo menos 6 son negros, 3 son blancos y uno es
indio. Entonces, con el objetivo de ganarse el apoyo de los negros, da la ley de libertad de vientres, indicando que los hijos de negros esclavos nacidos después del 28 de julio nacen libres, aunque se deben mantener como mano de obra en favor de los amos blancos hasta los 30 años. ¿Ya? Es una ley con trampita, porque siendo honestos, la vida de un esclavo negro no es muy extensa y a los 30 años ya es un negro acabado debido a tanto maltrato que recibe. San Martín inocente quiere el apoyo de los negros, también quiere el apoyo de los indios. Y para ello, para que se sumen a las montoneras de Álvarez Arenales, va a decretar. Ya. Entonces, buscando el apoyo de los indios, les va a abolir el tributo y la mita, que es lo más lesivo contra ellos. Finalmente, en el plano de lo cultural, se va a crear la Biblioteca Nacional, que es la misma que está ubicada en la Avenida Bancay. No el edificio. No, 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 ese edificio fue construido por Jorge Basadre, pero sí el local en donde se encuentra ya el lugar local, el lugar originario que estableció San Martín. En segundo lugar, tenemos la creación de la bandera. Esta es la primera bandera peruana creada por San Martín. La última será creada por Simón Bolívar, mientras que el himno fue redactado por José Gregorio Paredes. Aquí tenemos un poco para recapitular el protectorado. ¿Listo? A ver entonces, ¿ya? Aquí podemos ver acciones como el decreto de la libertad de vientre, se crea la sociedad patriótica, se suprime el tributo indígena, se crea la bandera, el himno nacional, se funda la Biblioteca Nacional, se crea la Orden del Sol. Aquí se puede ver una imagen ya de lo que vendría a ser la conferencia de Guayaquil. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que San Martín no sabe cómo ganar la independencia, lastimosamente. Él no quiere ejercer mayor violencia, ya que su proyecto es la monarquía constitucional, la cual sería mal vista por la nobleza, principalmente limeña, si San Martín comienza matando nobles. ¿Correcto? En consecuencia, entonces, va a Guayaquil, donde le pide apoyo a Simón Bolívar, quien se lo niega rotundamente. ¿Ya? Por eso es que San Martín, después del fracaso, ya, entonces, después del fracaso de Guayaquil, San Martín viene, inaugura el primer Congreso Constituyente y se va del Perú para nunca más volver. Objetivo. ¿Cuál será el objetivo del primer Congreso Constituyente que va a ser presidido por un sacerdote que se llama Francisco Javier de Luna Pizarro? ¿Ya? Eh, lo que se plantea aquí es lo siguiente, ¿correcto? A ver, un segundo. Ya. Entonces, lo que se plantea aquí es redactar una constitución. La primera constitución peruana de nuestra historia va a ser de carácter liberal, ¿correcto? Muy bien.
Y también lo que se propone es establecer el régimen político del Perú. Ya sin San Martín en el Perú, después que se fue, la causa monárquica pierde peso. Y lo que viene ahora es que el Congreso Constituyente en el Pleno votará por apoyar la República. Entonces, eh, se optará finalmente por la República. La República se basa en división de poderes. Legislativo es el Congreso Constituyente. Ejecutivo no tenemos. Entonces se forma la Junta Gubernativa como un ejecutivo. La Junta Gubernativa va a ser formado por tres personas. Es un triunvirato, el cual será presidido por Lamar. Él no es presidente de la República en este momento, luego lo será. Aquí será presidente de la Junta Gubernativa, quienes se plantean como objetivo acabar con las fuerzas realistas. Se dice realista porque son leales al rey de España. Se dice patriota porque proponen la independencia de España. Entonces, hechos. Aquí tenemos la primera campaña de puertos intermedios, fracaso en Torata y Moquegua. A ver, un poco vamos a ampliarlo por acá, porque sigamos la secuencia. Aquí está. Congreso Constituyente, que se inaugura luego del fracaso de la entrevista en Guayaquil. Presidente Francisco Javier de Luna Pizarro, que es un sacerdote. Y luego de establecerse este Congreso Constituyente, se forma la llamada Junta Gubernativa. Como le digo, son tres la Junta Gubernativa. Quien la preside es José de la Mar. Aquí se propone llevar a cabo la famosa primera campaña a los puertos intermedios. ¿Cuál es el objetivo? Puerto principal, el Callao. Puertos intermedios, cualquiera que no sea el Callao, ¿correcto? Entonces, se decide ir hacia el sur y en los puertos intermedios del sur subir, ya que nosotros tenemos el control del mar, y buscar pelea contra los españoles que se han afincado en la sierra. ¿Correcto? Muy bien. Lastimosamente en las batallas de Torata y Moquegua fuimos totalmente derrotados. Es por ello que a consecuencia de estas derrotas estalla el motín de Balconcillo, donde se obliga al Congreso designar como primer presidente de la República a José de la Riva Agüero. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora tenemos que pasar al gobierno de Ribagüero. Un poco para recapitular aquí. Motín de Balconcillo, el Congreso nombró presidente a José de la Riva Agüero. ¿Correcto? Excelente. Muy bien. Aquí ahora pasamos al gobierno de José de la Riva Agüero. A ver, una vez que toma el poder José de la Riva Agüero, ya, entonces comencemos. A ver. José de la Ribagüero organizó la segunda campaña de puertos intermedios. Él cree en la campaña a puertos intermedios, ¿ya? Cree que es positiva la campaña a puertos intermedios. Y en realidad tiene razón. Si tú controlas el mar, tienes una gran ventaja sobre
tu oponente. Eso ocurrió, por ejemplo, en la guerra con Chile, cuando Chile controlaba el mar y pudo vencer desplazando tropas en cualquier lugar a Perú y Bolivia juntos. Entonces, esta segunda campaña, Puertos Intermedios, será un nuevo fracaso. En ese contexto es que el Congreso de la República invita a Simón Bolívar. ¿Ya? Simón Bolívar no viene. Simón Bolívar envía a Sucre. ¿Ya? Sucre llega entonces al Perú con 4.000 soldados gran colombianos. ¿Ya? En ese contexto, entonces, el Congreso, en contubernio con Sucre, destituye a Ribagüero y nombra a Torre Tagle como nuevo presidente del Perú. ¿Correcto? Muy bien. Ahora entonces va a ser el presidente José Bernardo de Tagle, conocido como el Marqués de Torre Tagle, que es su título nobiliario. ¿Ya? Pero Ribagüero no acepta esto, no acepta la destitución y él se va a gobernar en el norte. En ese contexto entonces llega Simón Bolívar. Y cuando llega Simón Bolívar, ya es que Sucre le dice a Bolívar que hay dos gobernantes, uno ilegal en el norte, ya llamado Ribagüero, y otro legal en Lima llamado Torre Tagle, los cuales ya Simón Bolívar va a querer acabar con los dos, ¿ya? Bolívar entonces va a aprovechar que tanto Ribagüero como Torre Tagle intentarán aliarse con el virrey La Serna, los declarará traidores a la patria, aprovechando la interceptación de las cartas. Ya. Entonces, eh, va a interceptar sus cartas, ¿ya? Donde en estas se va a ver que hay una comunicación con el virrey La Serna. Por ejemplo, hay una carta muy famosa de Ribagüero en la cual indica a La Serna que el enemigo no es ni Ribagüero ni La Serna, sino Simón Bolívar, que ambos bajen La Serna desde Cusco, Ribagüero desde el norte a Lima para acabar con Simón Bolívar. En cambio, las cartas de Torre Tagle son cartas de amistad. Sea cual sea la situación, finalmente van a ser, ya, los dos declarados traidores a la patria. Ribagüero va a huir a Europa, mientras que Torre Tagle, quien se refugia en el Real Felipe, morirá de peste posteriormente. Ahora sí vamos un poco a darle más redondeo a la corriente libertadora del norte de Simón Bolívar, ¿correcto? Vamos a ver por acá. Un poco para recapitular ideas. Ya, aquí está el gobierno entonces de José de la Ribagüero. Aquí está ya la segunda campaña a puertos intermedios que fue un nuevo fracaso total. Ya, también tenemos aquí ya que los españoles envalentonados llegan a Lima, ya. Y en esa situación es que finalmente va a ser destituido Riva Agüero, ya que las tropas patriotas se encierran en el Real Felipe. Entonces tenemos una coyuntura política bien compleja. Por un lado tenemos a un Ribagüero que no acepta la destitución, que se va a Trujillo. Tenemos a un Torre Tagle nombrado por Sucre con apoyo del Congreso de la República, afincado en Lima, ¿ya? Y en ese contexto entonces llega Simón Bolívar. Un segundito, por favor.
Ya, entonces pasemos a lo siguiente, ya. Una vez que Simón Bolívar ha acabado con sus enemigos, ahora vienen las acciones militares. Batalla de Junín, jefe militar, Simón Bolívar, batalla de Ayacucho, jefe militar, Antonio José de Sucre. A ver por aquí entonces, ya. Como estamos viendo, coyuntura política, ¿listo? Llegada de Simón Bolívar. ¿Ya? Aquí tenemos entonces, ¿ya? Dos gobernantes, uno legal, José Bernardo de Torre Tagle en Lima y otro ilegal, José de la Ribagüero en Trujillo. Ambos, como les he contado, son acusados de conspiración y de traición a la patria. Las fuerzas realistas, así como están divididas las fuerzas patriotas, las fuerzas realistas también están divididas. ¿Ya? La Serna, que se encuentra afincado en el Cusco, y Olañeta, que se encuentra afincado en el Alto Perú. No hay unidad tampoco en las fuerzas realistas. ¿Ya? Esto en primer lugar. En segundo lugar, las campañas militares. A ver, ¿quién nos recuerda? Justamente el año pasado a ver, un segundito por favor, disculpa. Ya, entonces, justamente el año pasado se celebraron 200 años de estas dos batallas, Junín y Ayacucho. Comencemos con la batalla de Junín, ¿correcto? A ver, en la batalla de Junín, ya, pelea Bolívar contra Canterac. Aplica la clásica táctica napoleónica, que es, ya que está subiendo cordillera, es, ya, por un lado, adelante va la caballería, ¿ya? Luego va la infantería y finalmente va la artillería. Resulta entonces que ambas caballerías se encuentran cara a cara. No pueden evitar la confrontación. Entonces deciden pactar. ¿Qué cosa deciden pactar? Pelear únicamente con sables. Por eso la llaman la batalla sin humo o de las caballerías. ¿Ya? Esta batalla parecía ser un rotundo fracaso. Estábamos siendo derrotados. Hasta que Rasuri cambia la orden que se le asignó, que era atacar, que era huir de la zona de combate. Él no huye de la zona de combate y por el contrario decide atacar a las fuerzas realistas, logrando ser derrotadas huyendo del campo de batalla. Lastimosamente, Simón Bolívar cae enfermo de paludismo, casi se muere. Y es por ello que él da la orden que se siga persiguiendo a los realistas. Es por ello entonces que va a tener ahora el mando Sucre, ¿ya? Mientras que el mando militar realista va a recaer en el mismísimo virrey La Serna. Aquí pasamos entonces a la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho es igual, una batalla donde realmente las fuerzas realistas tuvieron que haber vencido, lo cual no ocurrió, ¿ya? Sino, por el contrario, nosotros terminamos ganando contundentemente, tanto así que incluso se logró apresar al mismísimo virrey, La Serna, que va a ser tomado prisionero. Por eso es que cuando veamos la firma de la capitulación de Ayacucho, esta la va a firmar el virrey La Serna con con, mejor dicho, la va a firmar Cantera, ya que el virrey está prisionero, con Sucre, aprovechando que Simón Bolívar también se encuentra enfermo. En este documento que es muy particular, España reconoce su derrota. Sí, correcto. Pero España no reconoce ya la independencia peruana.
hay que esperar todavía a la guerra contra España en 1866, que acaba con el combate del 2 de mayo, para que España reconozca nuestra independencia. El Perú se va a comprometer a indemnizarla y va a ser fuerte en la indemnización, por si acaso. Aquí tenemos más imágenes sobre la capitulación de Ayacucho. Aquí está la famosa pintura. Va a ser firmado por Sucre con Canterat, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya, para que ustedes vean cuáles son, cuáles son las negociaciones, ¿ya? Si bien España reconoce la derrota, el Perú reconoce una deuda con España. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que todo lo que los españoles han gastado en la guerra contra Perú lo pagará el Perú. ¿Ya? Por ejemplo, cosas como cuáles, que se respetarán las propiedades de los españoles. No le quitaremos nada a pesar que fueron derrotados. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden observar, ya la situación fue bastante compleja. A tal punto incluso se señaló que todo español podrá libremente regresar a su país. El Perú pagará su pasaje. Eso me parece importante de destacar. Ahora sí, Simón Bolívar tiene un plan mínimo y un plan máximo. El plan máximo se llama convocar al Congreso Anfictiónico de Panamá. Entonces, Simón Bolívar, previo a esto, ¿qué cosa ha hecho? Agarrado, ya, agarrado, ya, y en el Alto Perú, listo, va a través de Sucre independizar justamente el Alto Perú, ¿correcto? Ya creándose un país nuevo llamado Bolivia, ¿correcto? Número uno. Ya, aquí se va a poner en práctica el proyecto de Simón Bolívar, que era la Constitución vitalicia y la presidencia vitalicia. Dicho esto entonces, Simón Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá. En este Congreso Anfictiónico de Panamá, Simón Bolívar lo convoca para formar una confederación hispanoamericana en la cual se reúnan todos los países de América. ¿Ya? Esto va a generar mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque esto se propuso con la intención de que Simón Bolívar lo liderase. Esto entonces generó una fuerte oposición, lo cual terminó haciendo fracasar finalmente este Congreso. Entonces, Simón Bolívar va a pasar del proyecto máximo, que es el Congreso Anfictiónico de Panamá, buscándose crear una Unión Americana, a su plan mínimo, que se llamará la Federación de los Andes, que lo integrarán ya los países, ya lo integrarán los países que Simón Bolívar ha independizado. ¿Cuáles serán esos países que Simón Bolívar ha independizado? Son la Gran Colombia, ya el Perú y finalmente Bolivia, ya la llamada Federación de los Andes. Entonces, como se viene argumentando, Bolívar se decidió por federar a las repúblicas que independizó. Estuvo sustentada, como les acabo de mencionar, como parte de su proyecto político en la Constitución y Presidencia vitalicia. El problema es que Simón Bolívar va ganándose. Ya. Entonces, ya, Simón Bolívar va a tener mucha oposición en la Gran Colombia y el temor que tiene Simón Bolívar
es que la Gran Colombia termine fragmentándose, como ocurrió finalmente después de la muerte de Bolívar. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Esto fracasó debido a la fuerte oposición que había tanto en Perú como en su propio país, retirándose Bolívar del Perú para nunca más volver. Cuando Simón Bolívar se va del Perú para nunca más volver, él, aquí está Bolívar, se va del Perú, ya, a la Gran Colombia y aquí deja a su otro gran amigo, Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz es muy importante. Es el mismo Santa Cruz que luego, años después, vamos a verlo en la Confederación Peruano-Boliviana, que es un tema que abordaremos de aquí a la próxima clase. ¿Ya, chicos? Bueno, pues, pero este Santa Cruz en este momento no tiene el peso político que va a tener años después con la Confederación Peruano-Boliviana. Así que finalmente Santa Cruz va a ser expulsado del Perú, nombrándose en su reemplazo como nuevo presidente del Perú. El segundo presidente del Perú va a ser justamente Lamar. ¿Recuerdan a Lamar? Este personaje que fue presidente de la Junta Gubernativa, ahora va a ser presidente de la República. La próxima semana, estimados estudiantes, vamos a comenzar la clase justamente con, me refiero a la clase Historia del Perú, vamos a comenzar la clase justamente con él va a buscar entonces, vamos a comenzar entonces la próxima clase de Historia del Perú con el gobierno de Lama. Bueno, chicos, aquí tenemos una línea de tiempo de todo lo que hemos hecho en la clase de hoy día, acontecimientos importantes, reformas borbónicas, rebelión de Juan Santos Atahualpa, rebelión de Tupac Amaru II, rebeliones indígenas, las rebeliones criollas, la crisis del Imperio Español, el protectorado de San Martín, la dictadura de Bolívar, ¿correcto? A ver, entonces, la pregunta número uno tiene que ver con las reformas borbónicas, específicamente las reformas políticas. Pregunta número uno, respuesta a la letra B de bueno. La pregunta número dos tiene que ver con la rebelión de Tupac Amaru y las causas detonantes de la rebelión. Pregunta número dos, respuesta a la E de enano. La pregunta número 3 tiene que ver con la crisis en el Imperio Español. Hechos importantes y significativos. La respuesta es la C de casa. La pregunta número 4 tiene que ver con la corriente libertadora del sur de Don José de San Martín. En este caso la respuesta sería la E de enano. Y finalmente la pregunta número 5 tiene que ver con la corriente libertadora del norte de Simón Bolívar. Hechos importantes y significativos. La respuesta, la A de alto. Con esto entonces, estimados estudiantes, damos por concluida la clase de hoy virtual de Historia del Perú. Nos reencontramos la próxima semana haciendo, chicos, la clase de Historia Universal. Que tengan buenas tardes y nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego. Bye bye, chicos. Para mí ha sido todo un gusto, un honor estar hoy día con ustedes. Muy buenas tardes. Volvemos la próxima semana. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Permiso. Encantado. Gracias. Muy gentiles, muy gentiles, muy gentiles.